Homenaje a palabras libres de El Diario. El reconocimiento y el permanente homenaje a nuestra patria, a los héroes y protomártires, así como a los fundadores de la República, debe ser la base del civismo boliviano. La conquista de la libertad y de la independencia abrió las puertas a la formación y consolidación de la patria y a la generación y conciencia de nuestros derechos, desterrando la ignorancia para asumir el conocimiento, como derecho del pueblo a través de los medios de comunicación social. Precisamente en este transcurso en los primeros años del siglo XX el actual decano de la prensa nacional, El Diario, abrió sus páginas a jóvenes intelectuales que crearon una columna denominada Palabras Libres a los que debemos rendir homenaje. En esta oportunidad transcribo algunos artículos en los que recopile la historia del DIARUO en sus primeros 100 años de vida. José Manuel Loza Oblitas. Palabras libres. José Manuel Loza Oblitas. El 19 de mayo de 1905 aparece una columna en el Decano de la Prensa Nacional, denominada Palabras Libres, la misma que estaba a cargo de jóvenes y prestigiosos intelectuales, algunos de los que empezaban su producción y que posteriormente sus nombres se estamparían en las páginas de oro de la literatura boliviana. Sobre esta sección, Humberto Vázquez Machicado, en su obra, Facetas del intelecto boliviano, con la sola equivocación del año, ya que él señala 1910, dice, en 1910, ese gran luchador del periodismo que fue don José Carrasco, estableció en El Diario la sección titulada, Palabras Libres, con destino a cobijar todas las inquietudes, anhelos y rebeldías de una juventud que ya estaba entrando a la madurez pues frisaba en los 30 años. Allí escribieron Vaca Chávez, Benigno Lara, Armando Chirveches, Roberto Zapata, Alcides Arguedas y muchos más. Alcides Arguedas se despide. Después de 5 meses de éxito, se tenía la baja lamentable del fundador de esta columna, la de Alcides Arguedas, el eterno inconforme, apelativo que le damos después de leer su despedida, que la tenemos en el número 501, del miércoles 4 de octubre de ese año. Arguedas, que frisaba entonces los 26 años, titula su nota, Acento manifiesto de despedida. En una de las partes de ella, afirma. Acento ante todo le disputo al doctor Carrasco el derecho de decir que por el solo o por el amigo Lara, se ha colocado el diario en la altura en que está. No, señor. Fuimos los 3, o mejor, somos 7 los que hemos obrado tal maravilla. Primero, indudablemente, el doctor Carrasco, cuyo descomunal talento le hace tratar todas las cuestiones de interés con acierto y circunspección. Después Lara, el ayudante continuo y competencia. Enseguida yo que fui de la idea de fundar Acento Palabras Libres, y luego los compañeros todos decididos, entusiastas y competentes. Sí, señores, discurso, fui yo de la idea de fundar esta sección. Recordando del Liberal de España, propuse comprometiéramos a algunos amigos para que escribieran una vez por semana y en día determinado, con objeto de dar mayor interés al periódico. Tuvo aceptación entusiasta la idea por parte del amable director, y aquí nos tienen, desde hace algunos meses, dale que le das, sin cejar un punto, haciendo rabiar a unos, metiendo envidia en el pecho de otros, pero sirviendo al buen público que nos paga dispensándonos favorable acogida. Hoy Palabras Libres constituye necesidad en los lectores, y es por lo tanto justo que me enorgullezca de mi obra que es briosamente sostenida por los jóvenes compañeros. Quiero nombrarlos. Benigno Lara es el más diestro croniqueor de entre todos y es también el menos personal, lo cual, en sí, ya es una apreciable recomendación. Diestro en encubrir sus malquerencias, se preocupa siempre de asuntos que entrañan interés general y sabe dar a sus escritos el tono mesurado y serio que también se adapta a su carácter tranquilo.
Abel Alarcón es un poeta. Alguna vez, hace poco, tuvo la humorada de meterse en Honduras internacionales, pero él mismo nos confesaba que sus estudios de preparación le producían jaqueca. Y vaya que no podía ser menos. Él, más que nadie, gusta hablar de cabelleras blondas, ojos azules, penas graves y no era posible que se entendiera con límites arcifinios, tratados y convenciones. Armando Chirveches también es poeta y poeta delicioso. Cuando en estilo burlón se pone a criticar costumbres, no hay quien le gane. Maneja muy bien la ironía y tiene frases crueles de esas que levantan roncha. Una vez, igual que Alarcón, quiso hablarnos, en estilo grave, del monopolio de la coca, pero entonces sus habituales lectoras cerraron los ojos y se pusieron no a meditar, sino a dormir. Probablemente supo esto Chirveches porque desde entonces ya les dice de cosas finas y amables. Roberto Zapata es el sentencioso. Armado de suficiente bagaje intelectual, se mete en honduras psicológicas y siempre nos dice del psiquismo racional, de las energías colectivas, de problemas cinemáticos y tiene períodos de profunda observación. Al través de estas honduras, salta su alma buena y honrada. Vaca Chávez es agresivo y malhumorado. En veces despierta en él la gracia oriental y echa pullas picarescas y dolientes, recuérdese sus fábulas el asno y el tren, el cerdo y el ruiseñor. Con todos ellos he trabajado en fraternal consorcio, he reído sintiendo añoranzas inexplicables. Ahora les dejo en la brega. Ojalá les encuentre siempre los mismos, es decir, honrados, trabajadores y buenos. A esta lista habría que aumentar otra en que entrarían el economista José Luis Tejada, buen amigo y excelente camarada, Bedregal, Gamarra, Méndez, Reyes, Echazú y otros, alguno de los cuales entrará a llenar mi puesto, pero no quiero que digan los maliciosos que les doy bombo para que en alguna ocasión me paguen en la misma moneda. Al irme me llevo. No me llevo nada, lo dejo todo, padres, parientes, amigos, aliados. Dejo también. Pero esto no debe saberlo nadie y menos el público al que no le van ni vienen tales cosas. Si algo me llevo es el fardo de mis tristezas, la cruz, el cronista está llorando, de mis pesares, en los ojos visión de paisajes grises y en la conciencia profunda repugnancia por las pequeñeces de la vida, es decir, me llevo tedios, hastío, aburrimiento, fatiga. Poca cosa. Me voy. Si alguien tiene la ocurrencia de recordarme. Pero esto ya se parece a un testamento. Supongo yo que no he de ir a morirme, aunque, viéndolo bien, es o mejor que me pudiera suceder, pues soy un incomprendido de primera clase. En La Paz me aburro también en París de Francia, como dicen los baturros y no respondo si pudiera aburrirme en el mismísimo cielo. Demonio. Grave y triste cosa es llevar el alma atiriciada. Queda, pues, vacante mi puesto de cronista, o más bien y, parodiando a un escritor peninsular, hay nicho vacante en este cementerio. Llénelo quien quiera cosechar odios, envidias y palos. He dicho, señoras y señores. Alcides Arguedas. Despedida de los amigos. Al siguiente día, Abel Alarcón, en la misma columna, dedica a Arguedas una nota con el título Acento el poeta y el mago. El 6 de octubre, Armando Chirveches con el título Acento, a París, revelaba que Alcides Arguedas se iba a la ciudad luz. Expresaba, acento todos nosotros probablemente, seguiremos el mismo camino, señalando, acento allá en Montmartre, nos reuniremos. Nuestra bohemia tendrá más libertad, más vida, más ensueños en la gran ciudad, la capital del mundo, que dice Víctor Hugo. José Luis Tejada Sorzano,
que se incorporó a Palabras Libres, el 11 de octubre, con el título de «Seamos envidiosos», manifestaba, mi estimado amigo Alcides Arguedas ha dejado un claro en nuestras filas, después de haber sostenido su puesto con energía y perseverancia recomendables, durante su permanencia en la patria. 15. El final de Palabras Libres. El martes 4 de marzo de 1906, en la edición número 625, terminaba la ya famosa columna Palabras Libres, de la cual fue fundador Alcides Arguedas, con el respaldo del entonces director y fundador del Decano de la Prensa Nacional, José Carrasco Torrico. La nota, titulada Último artículo, estaba firmada por Benigno Lara, José Luis Tejada S., Abel Alarcón, Roberto Zapata y Fabián Baca Chávez, quienes junto a Arguedas, que ya se encontraba en Francia, habían logrado remontar las letras bolivianas a través del diario, que cobijó sus enjundiosos artículos en el transcurso de ese tiempo. Último artículo. La próxima ausencia de casi todos los que hemos escrito esta sección no nos permite continuar ocupando la columna que, generosamente, ha venido brindándonos la redacción de el diario. Antes de que cada uno de nosotros abandone este suelo, pues que solo uno queda, hemos querido publicar este último artículo, no tanto para decir el porqué de la desaparición de Palabras Libres, cuanto porque tenemos el deber moral de agradecer muy sinceramente el entusiasta y desinteresado estímulo con que siempre nos ha favorecido el director principal de este diario, don José Carrasco, no obstante las adversas indicaciones de personas que no simpatizaban con nuestra labor. Hacemos también extensiva nuestra gratitud al elemento intelectual del país, cuyo aplauso nunca nos ha faltado, y a ciertos órganos de la prensa extranjera que nos han distinguido no pocas veces con el honor de la transcripción. En los 250 artículos que ha registrado esta sección en el espacio de 10 meses, habrán podido notar los lectores imparciales que a nosotros nos mueven ideas muy diferentes a las de la mayoría de los intelectuales bolivianos en materia de arte, de filosofía y de política. La propaganda solo está empezada. Hoy que nos dispersamos para cobrar nuevas fuerzas y beber en otras fuentes más claras y menos exiguas, nos anima la esperanza de seguir laborando, pero con trabajos más serios, y acaso desde un ambiente más propicio que el de la patria, allá donde las obras de arte son flores exóticas que se marchitan al hielo de la indiferencia, de una indiferencia que es capaz de hacer morir en botón todo un rosal de buenos deseos y aspiraciones de mejor futuro. En Palabras Libres, hemos hablado de arte, de política, de filosofía, tomando estas diferentes ramas de la cultura humana bajo diferentes aspectos. Cada día confeccionábamos un artículo, no con la pretensión de orientar a nadie, en este vertiginoso movimiento de vida del cerebro, sino por el amor que profesamos a lo bello, que es el arte, a lo verdadero, que es la filosofía científica, y a lo bueno, que es lo honrado, dentro de la vida social y política. Ha sido nuestra norma, no el exhibicionismo, sino el deseo de matar el anónimo y el de cumplir con rigurosa exactitud un deber que no nos habían impuesto reglamentos escritos ni voluntades extrañas a las nuestras. Ojalá pues que desaparezca de la prensa de nuestra patria el número de los escritores irresponsables que no tienen el suficiente carácter para manifestar sus pensamientos aún contra el sentir de la generalidad. Labor tan persistente como la que se ha desarrollado en esta sección, tarde o temprano tenía que traer resistencias y enojos que, dada la seriedad con que procedíamos, no hubiesen amenguado nuestro entusiasmo. Tales enojos y resistencias no son otra cosa que el grito de costumbres heredadas por la conservación de ideas añejas. Comprendíamos que el caminar de frente y no rastreando nos habría colocado muchas veces en situaciones delicadas.
No obstante, habríamos continuado, a no ser la interrupción de la serie de artículos que, mal de nuestro grado, se realiza por improrrogable ausencia. Ante todo, hacemos notar que hicimos núcleo de propaganda nacional. Al escribir nos hemos colocado lejos de las circunscripciones territoriales, en medio de la patria, puesto que aquel núcleo lo formamos hijos nacidos en diferentes centros de Bolivia. No podemos decir nada acerca del esfuerzo realizado, quién sabe, nuestra labor ha sido estéril, por tanto la relativa estrechez del tiempo en que hemos actuado, cuanto por la deficiencia de nuestras energías, que ha sido superada únicamente por nuestra buena voluntad. Al concluir recordamos con cariño la enérgica mentalidad de Alcides Arguedas y el exquisito temperamento artístico de Armando Chirveches, que nos abandonaron después de la valiosa labor por la misma causal que ahora nos obliga a cerrar la sección de palabras libres. Elogio de Juan Francisco Bedregal. El 3 de junio de 1906 el diario publicaba la fotografía del grupo que se dispersaba, en busca de su propia identidad y de su lugar en el mundo intelectual, señalando en el epígrafe: «He aquí un grupo de muchachos inteligentes y fuertes, que en distinta esfera de actividad mental, con tendencias diversas, pero con un fin análogo, combatiendo inteligentemente contra la hostilidad del medio». Desde acento a acento palabras libres, inolvidable sección de este diario, lucieron con gentileza su talento. Ardua y dolorosa labor es siempre aquella, cuyas más delicadas exteriorizaciones, cuyas manifestaciones más intensas, tienen que desvanecerse en la insultante indiferencia, cuando no ahogarse en el torpe sarcasmo de la ignorancia pretenciosa, o de la estulticia insondable de los que se titulan espíritus prácticos, porque les está vedada la sensación artística, porque sus centros nerviosos no son susceptibles de vibrar más que a los sacudimientos de los goces vulgares y de las impresiones inferiores. Ardua y dolorosa es la labor intelectual en nuestro pueblo. Por eso, son más meritorios y plausibles los esfuerzos de esos jóvenes que, consagrados al cultivo de su yo, con el entusiasmo propio de la juventud, que en su adorable ceguera predispone el espíritu para las inefables fascinaciones del ideal y de la gloria, trabajan con la perseverancia del creyente y con la fe del artista. Felizmente entramos ya a un período de vida nueva, la aurora del progreso, despertando actividades enervadas, asoma alegremente, por los horizontes de la patria, los sacudimientos de la industria, los triunfos del trabajo, devastarán nuestras miserias celulares, disipando la indigencia mental que entristece nuestra raza. Entonces, cuando el orgullo nacional vuelva a los ojos, sediento de ideales que sean suyos, de pensamientos que lo represente, hallará en esa juventud trabajadora y estudiosa los cultores de su pensamiento, los obreros de su arte y los poetas de sus glorias. Alejado intencional y voluntariamente de la común labor, no obstante de beber en las mismas fuentes de juventud y de entusiasmo, prefiriendo la pasiva tarea del estudio, sin exteriorizaciones de dudoso mérito, el que estas líneas escribe, siente legítima complacencia enviando el sincero, el cariñoso aplauso a los inteligentes compañeros que descuellan, luchan y vencen sin más apoyo que sus propias fuerzas, sin más estímulo que el cumplimiento del altísimo deber que su talento les impone. Juan Francisco Bedregal. Acento caballero en un macho tordillo y armado de poncho, botas y espuelas roncadoras llegué al pueblo en busca de alojamiento. Abel Alarcón en acento de mis humoradas. 14 de septiembre de 1905. 16. Alcides Arguedas. En dos entregas nos referimos al nacimiento y desaparición de la columna Palabras Libres, que en el segundo año de existencia del diario, fue una de las experiencias intelectuales más notables de principios del siglo XX y el inicio de un proceso para apoyar la expresión de jóvenes valores, ciclo que continuaría posteriormente en este matutino, que se acerca raudamente al centenario de su fundación.
A partir de la fecha realizaremos una pequeña biografía de cada uno de ellos, destacando la edad que tenían cuando se aventuraron a expresar sus pensamientos, a través de las páginas del naciente órgano de prensa, sintiendo el olor de las emanaciones del plomo hirviente y la tinta, que aún corren por las venas de muchos periodistas. Empezaremos, por supuesto, con Alcides Arguedas Díaz, quien fue el promotor de las polémicas líneas. Nació en La Paz, el 15 de julio de 1879, cuando la patria se desangraba después de la injusta invasión de febrero por parte de las fuerzas militares chilenas, que empezaban una guerra de conquista para despojarnos de nuestros ricos territorios y del litoral, dejándonos enclaustrados en medio de nuestras montañas, sin acceso a las rutas del progreso. De acuerdo a la bibliografía de Arturo Costa de la Torre, falleció en Chulumani, provincia Sudriungas del departamento de La Paz, el 6 de mayo de 1946. Hijo de Fructuoso Arguedas y Sabina Díaz, fue diplomático, escritor y periodista. Cursó estudios primarios en el Instituto Colón y en colegios religiosos. Egresó del Colegio Nacional Ayacucho, como bachiller en letras, en 1898. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz el 26 de junio de 1901. Rindió su examen de abogado el 4 de agosto de 1902. Fue segundo secretario de la Legación de Bolivia en París, primer secretario de la Legación de Bolivia en Londres, diputado liberal por la paz, cónsul general en París, ministro plenipotenciario en Colombia, senador electo por la paz, ministro de Agricultura en el gobierno del Gral. Enrique Peñaranda, ministro en Venezuela. Inició su carrera literaria en 1898 como corresponsal de El Comercio, en la Revolución Federal. Redactor de El Diario de la Paz, redactor y colaborador del Magazine Mundial, de París, siendo director Rubén Darío, colaborador de la revista Pluma y Lápiz de Barcelona, fundador y director de Los Debates de la Paz, corresponsal de La Nación, de Buenos Aires. Colaborador de los más prestigiosos rotativos y revistas de América y Europa, así como de los órganos periodísticos nacionales. Representante de Bolivia en el Segundo Congreso Internacional de Historia de América, reunido en Buenos Aires, 1937, invitado a un ciclo de conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. 1945. En el campo literario fue notable historiador, sociólogo, crítico, histórico y novelista. Entre sus obras podemos citar, Pisagua, ensayo de novela. 1903, Guara Guara. 1904, Pueblo enfermo. Contribución a la psicología de los pueblos hispanoamericanos, 1910, Vida criolla, la novela de la ciudad. 1912, el periodismo en Bolivia. En los países del Pacífico. 1918, Raza de bronce. Novela. 1919, Historia de Bolivia. La fundación de la República, 1920, Historia general de Bolivia. El proceso de la nacionalidad. 1922, Histoire generale de la Bolivie. 1923, Historia de Bolivia. Los caudillos letrados. La Confederación Perú-Boliviana. Ingabio, la consolidación de la nacionalidad, 1828-1848. 1923, Historia de Bolivia. La plebe en acción. 1848-1857. 1924, Historia de Bolivia. La dictadura y la anarquía. 1857-1864. 1926. Raza de bronce. 1926, Los caudillos bárbaros. Historia.
Resurrección, la tragedia de un pueblo, Melgarejo y Morales, 1864-1872. 1929, La danza de las sombras. Primera parte, literatura y viaje. El fracaso de un escritor. Miserias de la vida literaria. Escribir, faena estéril. Viaje a Colombia. Un régimen que cae con papelitos, hombres y paisajes colombianos. 1934, La danza de las sombras. Segunda parte. La política y la guerra. El desbarajuste de la América morena. Desfile de figuras y figurillas. Calendario grotesco, la política criolla. Calendario trágico, la guerra estúpida y bárbara. La locura de los pueblos pobres. Programas de reconstrucción. 1934. Cuando integró el equipo de Palabras Libres tenía 25 años de edad, aunque en 1904, año de la fundación del diario, desde París, inició otra columna, denominada Abuela Pluma, en Crónicas de París. En 1907, cuando retornó a la Ciudad Luz, Alcides Arguedas remitía al decano de la prensa nacional una columna titulada Acento Carnet Mundano, describiendo aspectos de la vida en Francia y en otros países europeos. Según Juan Albarracín Millán, Alcides Arguedas fue, sin duda alguna, el escritor de mayor autoridad en el grupo Palabras Libres. Venciendo sospechas, desaires y recelos, había conseguido publicar 3 novelas de crítica social. A través de ellas su pensamiento fue orientándose en 3 direcciones: la historia, la sociología y la crítica. Espíritu irreductible al halago, tenaz ante las adversidades, mantuvo su independencia de criterio con ejemplar rectitud intelectual, desafiando obstáculos e imponiendo su temperamento sobre sus adversarios. 17. Benigno Lara. Otro de los destacados escritores de la columna Palabras Libres, fue, sin duda alguna, el Dr. Benigno Lara, quien también ejerció la dirección del diario desde el 30 de julio de 1909 hasta 1912, después de una ardua carrera en este matutino desde su fundación, en la que participó junto al Dr. José Carrasco Torrico, quien, en 1909, fue designado como ministro de Gobierno, de la administración de don Ismael Montes Gamboa. Nació en Santa Cruz y falleció en la ciudad de La Paz el 28 de marzo de 1929. Fue abogado y periodista, habiendo realizado estudios en Santa Cruz y superiores en el extranjero. También fue munícipe, diputado por Chiquitos, en 2 períodos, y senador por el Beni. Además de haber sido subdirector y director del diario, también lo fue de El Correo del Plata, de Santa Cruz y de La República, de La Paz y colaborador de La Razón. En 1913 publicó la obra Elementos de Derecho Constitucional. IMP. Velarde, La Paz, 60p4. En 1905, siendo subdirector, junto a Alcides Arguedas, Abel Alarcón y otros, participaba en la edición de una columna denominada Fantasías y Devaneos, la misma que fue la precursora de la unión de los jóvenes intelectuales que dieron a luz pública la polémica Palabras Libres, en la que le tocó escribir la tercera entrega, con el título de Contra los males de la patria, el 28 de mayo de 1905. El diario le dedicó un homenaje póstumo, en el que se transcribe un artículo inédito de él que se constituye en otro de los eslabones que se incorpora a los elementos de juicio para continuar con la historia del diario. El indicado homenaje póstumo, publicado el 30 de marzo de 1929, señala: en la tarde del jueves, después de corta enfermedad, falleció el doctor Benigno Lara, periodista veterano como él se llamaba a sí mismo, abogado y parlamentario distinguidos.
Don Benigno Lara fue uno de los que dieron aliento a este diario, señalando los rumbos del periodismo moderno y haciendo del antiguo periódico pesado, con editoriales interminables y gacetillas donde entraban todas las noticias sin concierto, un órgano ágil, de lectura agradable y fácil. He aquí como el doctor Lara describía, en un artículo que no llegó a publicarse por no haberse dado la edición a que estaba destinado, la fundación del diario al que colaboró siempre hasta sus últimos días. Estaba yo recién llegado a esta ciudad, decía, y en mis frecuentes pláticas con el doctor José Carrasco, en cuyo bufete de abogado laboraba como auxiliar, tratábamos de nuestra común manía, el periodismo. Se formalizó entonces el proyecto de fundar un diario. Los elementos materiales se improvisaron y por cierto no eran los de una gran empresa. Fui encargado de organizar la instalación. Había para ello más que capital, o afición. Mis vinculaciones con el Diario de Buenos Aires, no solamente me aseguraron una colaboración generosa para la parte gráfica, sino que por mis simpatías con el ágil y meritoriamente difundido órgano de la prensa porteña, se le tomó su nombre y sus moldes de edición y rumbos que hasta hoy se conservan como recuerdo grato del colega. Luego el Diario Buenos Aires. A pesar de las tendencias esencialmente políticas de su propietario y director, el Diario de la Paz procuró desde el primer momento el cambio de aficiones del público, buscando desempeñar modernamente la función didáctica, ya que la prensa del día debe ser, más que guía, enseñanza y opinión, doctrina, aprovechando para ello sus medios, la noticia sensacional o la simple nota de amenidad. Claro es que para este programa y sus futuros éxitos bastaba el solo nombre del doctor José Carrasco a la cabeza. Era su símbolo. Las deficiencias materiales y las de personal subalterno eran lo de menos. Hoy al cabo de 25 años, vemos con orgullo esa obra de hombres de letras que hicieron tan gallardamente en el diario sus primeras armas y entre los cuales era uno de los más entusiastas Benigno Lara, el antiguo director de El Correo del Plata, de Santa Cruz, y redactor de El Diario de Buenos Aires. Porque fue ante todo don Benigno Lara un periodista de cepa. Pensamiento ágil y estilo elegante, habilidad para presentar las noticias y el periódico mismo, perseverancia sin quebranto, tenía, en fin, todas las condiciones de un buen periodista y es por ello que el diario, que recibió durante tantos años el aliento de su espíritu y la brillante colaboración de su inteligencia, rinde en su muerte prematura un homenaje al viejo luchador de las campañas de El Diario y al hombre de letras que consagró bellas horas de la juventud a la dura faena del periodismo. En la misma edición el diario transcribía un homenaje del periódico La Razón, además de un artículo de Agustín Landívar Zambrana en el mismo medio de comunicación. Por su parte el otrora columnista, junto a Lara, de Palabras Libres, Fabián Vaca Chávez publicó un sentido artículo póstumo, titulado Otro camarada que se va, señalando en una de sus partes cuando Lara vino a La Paz y tomó parte principal en la fundación del diario ya había conquistado la Cruz de Hierro del periodismo en Santa Cruz de la Sierra. Tenía la doble experiencia de su larga estada en la República Argentina y de sus duras luchas en la tierra natal. Los que le conocimos y fuimos sus compañeros de labor aquí y allá podemos ahora decir cuánto debe a Benigno Lara el periodismo nacional, cuánto le debe, sobre todo, como iniciativa, como espíritu de independencia, como tenacidad y como amor a la profesión. Cuando no pudo ofrendarle todas sus energías prefirió alejarse del oficio y, desde ese día, Lara comenzó a morir. Lara, como ya lo pudimos apreciar, fue uno de los puntales de este medio de comunicación, tal como se lo describe en 1906 cuando interinamente había ocupado la dirección. La nota indicaba:
El señor Benigno Lara vuelve a hacerse cargo de la redacción de el diario, dirigiendo e interviniendo en todas sus secciones. El señor Lara, conocido como periodista en el país, lleva a acento el diario, los elementos de su bien cultivada inteligencia, su espíritu ampliamente nacional, su honradez política y su ascendrado patriotismo. La dirección o redacción en jefe continúa a cargo del suscrito José Carrasco. Finalmente, en homenaje a este periodista cruceño, transcribimos nuevamente la opinión que de él tenía Alcides Arguedas, en su sentida nota de despedida de Palabras Libres y del País, para trasladarse a Francia, ciudad en la que gozaría del arte de Montmartre y las diversiones del Moulin Rouge, alumbrando en sus paseos por los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel y el Museo del Louvre, su polémica obra, Pueblo Enfermo. Benigno Lara es el más diestro croniqueor de entre todos y es también el menos personal, lo cual, en sí, ya es una apreciable recomendación. Diestro en encubrir sus malquerencias, se preocupa siempre de asuntos que entrañan interés general y sabe dar a sus escritos el tono mesurado y serio que también se adapta a su carácter tranquilo. 18. Abel Alarcón. Abel Alarcón de la Peña, nació en La Paz el 10 de octubre de 1881, falleciendo en Buenos Aires el 20 de octubre de 1954. Fueron sus padres Benedicto Alarcón y Clementina de la Peña. Abogado, escritor y traductor. Miembro de la Academia Boliviana, correspondiente a la Academia Española de la Lengua. Catedrático de Literatura e Historia en las Universidades de La Paz, Santiago de Chile, Estados Unidos y en la de Graz, Austria. Director de la Biblioteca Municipal de La Paz y director del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Presidente honorario del Instituto de Cultura Hispánica de Bolivia. Poeta, prosista, crítico y novelista. Entre las obras publicadas por Alarcón, según el Catálogo de la Bibliografía Boliviana, de Arturo Costa de la Torre, se encuentran Pupilas y Cabelleras, poesías, Litigio Boliviano, Paraguayo, artículos publicados en el diario, Insomnio, monólogo estrenado con motivo del beneficio de la actriz doña Inés Aragón de Chiner, la noche del 2 de febrero de 1905. Prólogo, a telón corrido, por Fabián Vaca Chávez. De mi tierra y de mi alma, prosa, El Imperio del Sol, poema, canto a la confraternidad de Hispano, América y homenaje al pueblo de La Paz en el centenario de la independencia, Gitangali, oraciones líricas de Rabindranath Tagore, en la corte de Yaguar Huacac, novela original incaica, la literatura boliviana, 1545-1916. Relicario, poesías, California la Bella, novela, Cuentos del Viejo Alto Perú, Era una vez, historia novelada de la Villa Imperial, A los genios del siglo de oro, poesías, Cuadros de dos mundos, La perla estiria, estudio histórico y artístico de la señorial Graz, Austria, El escapulario, leyenda. Cuando integró el equipo de columnistas de Palabras Libres tenía 23 años. Ya en el primer número de El Diario, del 5 de abril de 1904, en la columna Bibliografía, encontramos la poesía Pupilas y Cabelleras de Abel Alarcón, la misma que era comentada por Fabián Vaca Chávez, quien en una parte señalaba, ¿no es Abel Alarcón un poeta de los que rinden gran homenaje a las reglas métricas? Le basta concebir una idea y gustar de ella, para darle forma, no importa que sea libre o caprichosa, pero sin dañar el fondo y sin que le importen los modelos clásicos que al fin la concepción es suya y ninguna parte han tenido en ella maestros o preceptores. Empero este carácter poético de Alarcón,
que puede por una parte darle el mérito de la originalidad, es también un defecto que no pocas veces le lleva al sacrificio del ritmo y la cadencia, en circunstancias en que ambas condiciones métricas constituyen casi lo esencial de la composición. En esa misma edición, en otra columna titulada Literatura, también se publicaba un cuento de este personaje, muy mestizo, que en su último párrafo concluía: es por eso que ya no volveré a ver en el mercado pasearse retrechera, luciendo su traje de fiesta, ni oiré su voz agradable, anunciándome, Damascos, residios, egos, brevas. El periodismo, a principios de siglo, evidentemente tenía sus matices, especialmente cuando los que ejercían esa profesión solo lo hacían por vocación, mientras la composición y la edición de medios escritos era una aventura, por las mismas características técnicas de la maquinaria. Abel Alarcón, en Palabras Libres, nos da una idea de esa realidad, el 16 de noviembre de 1905. Acento el periodismo. El periodista necesita una educación completa fuera de una consagración especial a la carrera, porque hoy en día es una carrera, y muy noble el periodismo. Dentro de su esfera se mueven lo científico, lo político, lo literario y lo industrial. Puede decirse que abarca todo el pensamiento humano, y el escritor, si bien no podrá escribir sobre todo eso, al menos juzgar con acertado criterio el hecho que se produzca en los diferentes órdenes de la unidad social. Observando el proceso de la prensa en nuestro país, se deduce que ha avanzado algo, pero que le falta todavía andar mucho para lanzar la hoja que lleve impresos los caracteres de la ciencia o del arte, no los de la diatriba o del apasionado encomio. En esto se fijaba ayer mi amigo Lara. No hay duda que han empezado a desaparecer esas hojas volantes, que encerraban todo el vocabulario de los insultos, todos los matices del odio, mas no es extraño que de vez en cuando una que otra pase por nuestro lado, produciéndonos el más desagradable de los estremecimientos. En nuestros organismos elementales faltan muchos órganos, no falta el de la prensa, existe y vive relativamente larga vida, pero es preciso mejorar ese órgano para el desempeño de sus complejas funciones. Mal comenzó el diseño de nuestra prensa, fue temporal, fue preciso borrarlo y colocar sobre la plancha de un mejor dibujo. Hoy estamos en situación de hacer un diseño más perfeccionado y permanente, a fin de que sobre él se calquen todas las hojas de nuestros periódicos. La faz de la prensa ha cambiado por completo, no tiene expresión de ataque ni de defensa, es de información interesante y viva, de juicio firme y desapasionado, y entran en sus funciones la de difusión de conocimientos, educación del gusto y lo que es más la de orientación en el complicado desdoble de las energías psíquicas y sociales. Por eso es que decía que el escritor debe tener una educación completa, al escritor no se le puede improvisar sin llevar a la prensa un elemento, que en lugar de ser de labor es de inacción, juzgado bajo el aspecto del rol que desempeña en la carrera y de su producción que si no es nociva es inútil. Por eso afirmaba también que era precisa la consagración a la carrera, pues requiere tanta actividad el periodismo, que el sujeto que no lo ame y no se entregue a él, está expuesto a que lo desprecie y lo olvide. Más fácil es escribir un libro, en nuestras sociedades, que sostener un periódico que palpite diariamente, y sin interrupciones. ¿Cuánto cuesta cada palpitación? ¿Cuánto cuesta cada latido en el corazón de nuestro joven pueblo? No de otra manera se explica que aparezcan diarios y revistas con una vida de 2 o 3 meses, esto, si no es que han muerto al nacer, heridos por el sol cáustico de la vida intensiva y de su luz doble. Escritores, haced diarios que tengan mucha existencia, solo a través de un largo proceso de esfuerzo se consigue el prestigio. Periodistas, haced de la prensa una brújula cuya lustrosa aguja marque siempre al norte de lo bueno que es lo honrado,
de lo verdadero que es la ciencia y de lo bello que es el arte. Remontémonos a Alcides Arguedas para recordar la opinión que él tenía de Abel Alarcón, en su despedida de Palabras Libres: Abel Alarcón es un poeta. Alguna vez, hace poco, tuvo la humorada de meterse en Honduras internacionales, pero él mismo nos confesaba que sus estudios de preparación le producían jaqueca. Y vaya que no podía ser menos. Él, más que nadie, gusta hablar de cabelleras blondas, ojos azules, penas graves y no era posible que se entendiera con límites arcifinios, tratados y convenciones. Concluimos esta pequeña biografía con la siguiente cita de Alarcón, en la mencionada columna del 14 de septiembre de 1905. Acento caballero, en un macho tordillo y armado de poncho, botas y espuelas roncadoras llegué al pueblo en busca de alojamiento. 19. Armando Chirveches. Armando Chirveches, considerado como otra de las cumbres de la literatura boliviana, también fue integrante del equipo que escribió la columna Palabras Libres de El Diario, cuando había cumplido 24 años. Precisamente en el primer número de este matutino, del 5 de abril de 1904, ya se publicaba una de sus poesías, en la columna de literatura, titulada En el Templo, compuesta el 14 de marzo de 1904, que en su última estrofa señalaba: y callan las notas. El ayuno. Un murmullo de ruego se eleva. Y el llanto anubla los ojos. Y el humo azulado envuelve el altar cuya gloria deslumbra en rudas espiras y en pálidos halos. De acuerdo a los datos publicados por Arturo Costa de la Torre, en su obra, Catálogo de la Bibliografía Boliviana, nació en La Paz en 1881 y falleció en París el 29 de octubre de 1926. Fueron sus padres Gregorio Chirveches y Julieta Pérez del Castillo. Licenciado en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz. Poeta, escritor y diplomático. Jefe de protocolo de la Cancillería en 1909. Oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Encargado de negocios de Bolivia en el Brasil en 1914. Género, poesía, novela, teatro y jurídicas. Entre sus libros editados se encuentran: poesía, Noche estiva, poema, Celeste, novela, La candidatura de Rojas, novela, Nociones de Derecho Internacional Privado, Cantos de Primavera, 1902-1910, poesías cortas, La casa solariega, novela de costumbres americanas, Añoranzas al amor y a ellas, poesías cortas, La Virgen del Lago, novela. Crónica de una romería a Copacabana, Flor de Trópico, a la vera del mar, novela, Últimas impresiones. Su incursión en el periodismo fue corta, dedicándose más a la poesía y a la novela, hasta su desaparición en París, en 1929. Fernando Díez de Medina, al referirse a este escritor en su compendio de Literatura Boliviana, expresa: la trágica desaparición de Armando Chirveches nos ha privado del que pudo ser nuestro mejor novelista. Lo es ya, ciertamente, en cuanto a fecundidad y consagración al género, pero el destino se opuso al pleno desarrollo de su talento y sus medios expresivos. Es el narrador más representativo del realismo crítico, con todas las cualidades y defectos de la escuela. Sus novelas, comparadas con la producción de otras literaturas, no son obras de excepción, pero para nosotros tendrán siempre el sello de lo propio. Y ese aire familiar las aproxima a la comprensión de las nuevas generaciones. También rescatamos otra opinión sobre él, la misma que fue escrita por los editores de Ediciones Populares de escritores notables de ayer y hoy, al reeditar su novela, La casa solariega, que es considerada la cumbre de su intelecto.
Su existencia se vio violentamente cortada en París cuando a los 45 años por su propia mano dejó este mundo. Insatisfecho y decepcionado por una sociedad incapaz de comprender los cambios sociales que se avecinaban, decidió, voluntariamente, marcharse de él cuando nuestra literatura empezaba a enriquecerse gracias a su fresca pluma. Como con un pincel maravilloso, Chirveches describía ambientes, personajes y costumbres de nuestra tierra. Con aguda ironía pintaba a los representantes de la clase decrépita y oscurantista. Igual, con la misma habilidad, diseñaba a los personajes que representaban cambios y revolución. Finalmente, Alcides Arguedas, que tiene páginas de homenaje para Chirveches en su obra, La danza de las sombras, en su despedida de Palabras libres, tenía esta opinión sobre su compañero. Armando Chirveches también es poeta y poeta delicioso. Cuando en estilo burlón se pone a criticar costumbres, no hay quien le gane. Maneja muy bien la ironía y tiene frases crueles, de esas que levantan roncha. Una vez, igual que Alarcón, quiso hablarnos, en estilo grave, del monopolio de la coca, pero entonces sus habituales lectoras cerraron los ojos y se pusieron no a meditar, sino a dormir. Probablemente supo esto Chirveches porque desde entonces ya les dice de cosas finas y amables. XX. Roberto Zapata. Otro de los escritores de Palabras libres fue Roberto Zapata Sanginés, quien nació en La Paz el 4 de enero de 1885, iniciándose, por lo tanto, en las letras a los 20 años de edad cuando en el diario apareció esta columna en 1905. Falleció el 17 de noviembre de 1936. Sus padres fueron Genaro Zapata y Ninfa Sanginés. Fue abogado, profesor, escritor y periodista. Estudió en el Colegio San Calixto y en la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, en esta última fue catedrático y decano de la Facultad de Derecho. Ocupó también las funciones de director general del Trabajo, ministro de Estado, vocal de la Corte Superior de Justicia de la Paz, profesor de Filosofía y Antropología, catedrático de Sociología, Psicología, Materia Civil y Procedimientos. Fue fundador del Centro Jurídico, miembro del Colegio de Abogados, ministro de Gobierno y Justicia y Educación y Agricultura en el gobierno de Hernando Siles. Ministro y decano de la Corte Suprema de Justicia, redactor de El Diario y otros periódicos de La Paz. Escribió varias obras, de acuerdo a lo recopilado por Arturo Costa de la Torre en su catálogo de la bibliografía boliviana. Entre ellas podemos citar F. Revista Forense, Nociones de la Psicología Experimental de Wundt, Curso de Sociología, Anuario de Jurisprudencia, Estudio Crítico de la Jurisprudencia Nacional en el quinquenio 1918-1922, Boletín del Trabajo, Compilación en Leyes Sociales, Estudio Crítico de la Jurisprudencia Nacional, año 1923, Plan para un nuevo Código de Minería, Jurisprudencia Moderna del Trabajo, Jurisprudencia Moderna, Materias Civiles y Penales, además de un libro inédito sobre la historia de Bolivia. En su despedida de Palabras libres y del país, Alcides Arguedas escribió una nota refiriéndose a cada uno de los compañeros que tuvo para sostener esa columna. Refiriéndose a él, señala, Roberto Zapata es el sentencioso. Armado de suficiente bagaje intelectual, se mete en honduras psicológicas y siempre nos dice del psiquismo racional, de las energías colectivas, de problemas cinemáticos y tiene períodos de profunda observación. Al través de estas honduras, salta su alma buena y honrada. 21. Fabián Vaca Chávez. Fabián Vaca Chávez nació en Trinidad, capital del departamento de Beni, el 22 de junio de 1883, falleciendo en la ciudad de La Paz el 22 de febrero de 1949.
fueron sus padres Napoleón Vaca y Florinda Chávez. Cuando integró la columna Palabras Libres de El Diario en 1905, tenía 22 años, periódico del cual también fue su director de 1920 hasta 1926. Fue abogado, poeta, escritor, periodista y diplomático, habiendo realizado estudios en el Colegio Seminario del Sagrado Corazón de Santa Cruz y en la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz. Ocupó las funciones de redactor del Senado Nacional, secretario de la Dirección General de Correos, diputado nacional, prefecto del Departamento del Beni, jefe del Distrito Escolar del Beni, inspector general de Instrucción Primaria y Secundaria de la República, miembro del primer Congreso de Periodistas en Washington. En 1931 fundó en La Paz, La Nación, cuya dirección ocupó. Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en el Ecuador, Colombia y Venezuela, ministro de Fomento y Comunicaciones, ministro de la Legación de Bolivia en el Brasil, ministro de Relaciones Exteriores, director de La Razón, fundador de la Nueva Revista, La Paz, director de El Eco del Beni, de Trinidad, ministro de Bolivia en el Paraguay, senador nacional, miembro correspondiente de la Real Academia Española y socio de varias academias e instituciones culturales de Bolivia y el exterior. Siempre de acuerdo al catálogo de la bibliografía boliviana, de Arturo Costa de la Torre, Fabián Vaca Chávez publicó las siguientes obras: Por el oriente y noroeste de la República, informe del prefecto y comandante general del Departamento del Beni, el Departamento del Beni, informe, para ella, versos y prosa, la instrucción secundaria en Bolivia, informe, Carmen Rosa, comedia en 3 actos. Costa de la Torre ha realizado una prolija selección de los artículos publicados por este personaje tanto en el diario como en La Razón, atribuyéndole un libro inédito titulado El Cacique, novela. Arnoldo Ligerón Casanovas en FVC. Páginas escogidas, refiriéndose a este personaje, señala, en la intensa brega intelectual de medio siglo, el periodista anonadó al escritor y poeta que se perfiló con rasgos nítidos y sobresalientes en su juventud y en cuanto instante ulterior dedicara fugazmente a tales disciplinas literarias. Con Vaca Chávez el periodismo boliviano adquirió una ponderada estatura cultural. El editorialista y el columnista dejaron huellas indelebles en la trayectoria del periodismo comprometido con su tiempo y con los fenómenos sociales del país y del mundo. Por su parte Humberto Vázquez Machicado, en su Elogio de Fabián Vaca Chávez, señala que éste lidió valientemente desde el diario por el dirigido en ese entonces como órgano de oposición. En ese sentido ni las ofertas ni las amenazas ni los destierros pudieron apartarlo de su firme línea de conducta. Como otro aporte para la historia del decano de la prensa nacional, transcribimos una nota escrita por Vaca Chávez, en el 17º aniversario del diario, el 5 de abril de 1921, cuando ya ejercía la dirección de este medio de comunicación. Eran los días en que el país se preparaba a entrar de lleno en un período de grandes iniciativas y de valientes reformas institucionales. Acababa la República de zanjar, aunque dolorosamente, el viejo pleito del Acre, que tantos sacrificios costó a la nación, llegando hasta cierto punto a esterilizar la obra de la primera administración liberal. Un grupo ardoroso de escritores jóvenes rodeó en esos momentos al viejo periodista y hábil parlamentario don José Carrasco. Y de esa comunicación de ideales surgió el diario, un día como hoy, hace 17 años. A excepción del director, ninguno de los redactores del diario era entonces un político. Íbamos a la prensa con el espíritu repleto de ideales y sediento de renovaciones. Queríamos llevar a la lucha nuestra sinceridad juvenil, nuestro amor a las nuevas doctrinas y nuestro odio al quietismo y a la simulación.
El diario se propuso desde el primer instante combatir con el ejemplo la incultura de la prensa y desenvolver una política esencialmente nacionalista. Por una feliz y rara coincidencia, entre los que fundaron el diario se encontraban intelectuales de distintos centros de la República, que habían traído a la paz los sentimientos de confraternidad y los ideales de progreso y de unidad nacional de cada uno de sus campanarios. A través de los 17 años de existencia del diario no ha cesado ni un momento de rendirse culto a este gran principio, sin el cual no sería posible desarrollar ningún programa de mejoramiento en Bolivia. Y hoy como ayer y como siempre, hemos de perseverar en las tareas de este órgano de prensa, el reflejo más fiel de las aspiraciones y de las necesidades nacionales, porque estamos firmemente convencidos de que la grandeza de Bolivia será posible mediante la unión más estrecha de todos los centros, de todas las actividades, de todas las inteligencias y de todos los sentimientos de la República. Tarea bien larga sería enumerar las campañas políticas y culturales realizadas por el diario en el transcurso de su vida. Revisando sus 6.258 ediciones se podría fácilmente reconstituir la historia boliviana en todo lo que se relaciona con la política, los ferrocarriles, las cuestiones internacionales, las finanzas, el comercio, la literatura, los negocios parlamentarios, los asuntos escolares, la sociabilidad y el avance cultural del país en estos últimos 17 años. Director. Fabián Vaca Chávez asumió como director de El Diario el 1 de diciembre de 1920 hasta el 14 de marzo de 1926. Alcides Arguedas, cuando anunciaba su retiro de Palabras Libres y se despedía del país, refiriéndose a su compañero, señalaba: Vaca Chávez es agresivo y malhumorado. En veces despierta en él la gracia oriental y echa pullas picarescas y dolientes, recuérdese sus fábulas El asno y el tren, el cerdo y el ruiseñor. 22. Otros escritores de Palabras Libres. Uno de ellos fue presidente de Bolivia. O incluiremos citando a los últimos personajes, fuera de los fundamentales que señalamos en anteriores entregas, de la ya famosa columna, Palabras Libres, que aunque de corta duración, casi 10 meses, ocasionó un gran revuelo y polémica en nuestra sociedad de principios del siglo XX, confluyendo en ella jóvenes valores que posteriormente se proyectaron en la historia nacional, los mismos que se desilusionaron por la falta de comprensión de sus conciudadanos, dejando muchos de ellos el país, para beber del conocimiento de lejanas tierras, especialmente de la cultura de la vieja Europa. Indudablemente, como en cualquier época, la juventud salía de las universidades, lanza en ristre, pensando cambiar la sociedad y sus costumbres, con bríos e ilusiones que en general se estrellan contra las sociedades ya formadas, no de hombres o culturas caducos, como piensan generalmente los jóvenes, sino de personas que han adquirido conocimiento y experiencia sobre la base de la vivencia, que es la fragua del desarrollo y la evolución gradual de la humanidad. De todas maneras, las vicisitudes atravesadas de ese entonces, como seguramente ocurre ahora y sucederá siempre, dieron impulso a las letras bolivianas y, sobre todo, al periodismo nacional, a través de la germinación de nuevos valores intelectuales que, templados en la adversidad o la incomprensión, según ellos, se proyectaron en el futuro de esta patria, brindando la savia que habían absorbido en sus años de estudio y conocimiento. José Luis Tejada Sorzano. Con esta pequeña elucubración, debemos mencionar que uno de los escritores de Palabras Libres, José Luis Tejada Sorzano, fue presidente de la República desde el 28 de noviembre de 1934 hasta el 16 de mayo de 1936, en cuyo gobierno prosiguió con la Guerra del Chaco contra el Paraguay y firmó la paz con esa república, el 12 de junio de 1935.
Según Arturo Costa de la Torre en su catálogo de la bibliografía boliviana, Tejada Sorzano nació en La Paz, el 12 de enero de 1882. Falleció en Arica, el 3 de octubre de 1938. Fueron sus padres el coronel de ejército Napoleón Tejada y Josefa Ruiz de Sorzano Mendoza. Cuando ingresó a Palabras Libres tenía 23 años. Abogado, escritor, periodista, estadista, parlamentario, político y financista, estudió en el Colegio de La Paz y en la Universidad Mayor de San Andrés, recibiéndose como abogado en 1904. Viajó a Europa para hacer estudios de especialización en ciencias económicas y sociales. Fue miembro de instituciones de crédito y bancarias, diputado nacional por Sudiungas, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la República, redactor y colaborador de la prensa del país. Representante de Bolivia a la Conferencia Internacional de Legislación Uniforme, reunida en Buenos Aires. Ministro de Hacienda en el gobierno de José Gutiérrez Guerra. Candidato a la vicepresidencia de la República en el gobierno de Daniel Salamanca. Tiene en su haber varios libros y publicaciones. Juan Francisco Bedregal. Mencionamos también a Juan Francisco Bedregal, que a los 22 años se integró a Palabras Libres. Nació en La Paz el 2 de mayo de 1883. Falleció en Calacala, departamento de Cochabamba, el 18 de junio de 1944. Fueron sus padres Juan Bedregal y María de Bedregal. Poeta, escritor, sociólogo y periodista. Abogado en 1903. Profesor de literatura, lengua nacional, gramática y retórica en el Instituto Americano, Colegio Alemán, Colegio Militar, Escuela de Guerra y en el Instituto Normal Superior de La Paz. Catedrático de Derecho Penal, Sociología y decano de la Facultad de Derecho. Rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Presidente del Círculo de Bellas Artes. Impulsor de los Juegos Florales. Presidente de la Fundación Universitaria Patiño. Director de la Academia Boliviana y correspondiente de la Real Academia Española. Socio de la Academia de Historia de Bogotá, de Ciencias y Letras de Cádiz y del Ateneo de México. Fue redactor, colaborador y director de revistas y periódicos. Artes y Letras, El Comercio de Bolivia, El Diario, El Gallo, El Maestro Ciruela, El Tiempo, y otros órganos nacionales y extranjeros. Sus escritos se centraron en los géneros de poesía, prosa, literatura, sociología, cuento, humorístico, satírico y ensayo. Tiene varios libros y obras. Otros. Igualmente participaron de Palabras Libres, en su última fase, Aurelio Gamarra, Walter Méndez Reyes y Rosendo Echazú. Crónica de una despedida. En la próxima entrega, para finalizar estas variadas notas sobre esa columna y sus autores, ofreceremos a nuestro público una pequeña crónica sobre la despedida que le hizo la redacción del diario, a la cabeza de su director, José Carrasco Torrico, a Alcides Arguedas, en un banquete que se efectuó el 5 de octubre de 1905. Arguedas ya había publicado en el diario su manifiesto de despedida, el 4 de octubre, mientras que el 5, en la columna denominada Vida Social, se anunciaba la realización de la citada reunión, de la siguiente manera. Mañana se va nuestro amigo y compañero de labores don Alcides Arguedas a Europa, donde permanecerá 4 años. Su ausencia es para nosotros motivo de diversos sentimientos, es la separación de un amigo querido, pero es también un paso dado por un colega en el camino del progreso y del perfeccionamiento. Arguedas va amargado de las dificultades de la patria, pero es una inteligencia que bien cultivada en el viejo mundo, producirá óptimos frutos para el país.
Sus amigos y colegas le dan esta noche un banquete de despedida, al que concurren los señores Alcides Arguedas, José Carrasco, Rosendo Villalobos, José Luis Tejada, Armando Chirveches, Nataniel Murguía, José M. Suárez, Fabián Vaca Chávez, Rosendo Echazú, Abel Alarcón, Juan F. Bedregal, Walter Méndez, Roberto Zapata, Aurelio Gamarra y otros. Ese mismo día Abel Alarcón, en la columna Palabras Libres, escribe, El poeta y el mago, en honor al viajero. El 6 lo hace Armando Chirveches con el título, A París, expresando, ahora sabemos cuál es el camino que debemos seguir. Es el camino de Francia. El 11 de ese mes, José Luis Tejada, en el mismo espacio, escribe, Seamos envidiosos, dedicado a Arguedas, expresando en una de sus partes, la envidia que siento yo cuando un compatriota logra poner algunos kilómetros de tierra entre la patria y él, no consiste en la pasión que los teólogos colocan entre los pecados capitales y cuyo nombre ha sido suficiente hasta hoy para sugerir la idea de un alma ruin y miserable, disgustada por el bien ajeno y cuyo único deseo consiste en trabajar para eclipsar los triunfos de otros y amenguar sus méritos. Mi envidia se regocija por la victoria de los demás y me impele a aspirar por obtener iguales éxitos, siguiendo legítimos caminos. A propósito de la amargura de Arguedas, al margen de su despedida, ya la habían visto y previsto sus demás compañeros, pues el 14 de agosto de ese año, Armando Chirveches titula su nota, La crítica, señalando, apenas si hay un florecimiento literario en Bolivia y ya la crítica comienza a manifestarse hostil y malintencionada, obedeciendo, causa vergüenza decirlo, a emulaciones provincianas. En fin, tiempos que fueron, pero que, lamentablemente, se han repetido y se repiten en nuestra corta historia republicana. 23. Banquete de despedida a Arguedas. Alcides Arguedas aprestaba maletas para viajar a París, Francia, luego de haber aportado con su intelecto en la creación y en la vigencia de la columna, Palabras Libres, del diario, la misma que ocasionó una reacción negativa por parte de algunos ciudadanos, y una inmensa desilusión en el joven escritor, por este motivo. El director del Decano de la Prensa Nacional, José Carrasco Torrico, y el grupo de compañeros de Arguedas no quisieron quedar indiferentes ante el abandono y prepararon un banquete de despedida, el 5 de octubre de 1905, cuyo desarrollo está registrado en Vida Social, de este matutino y se publica al día siguiente del acontecimiento, justo cuando Arguedas seguramente se acomodaba en la diligencia que lo transportaría hasta algún puerto en nuestro mar usurpado, para allí abordar uno de los vapores de la época, que surcaría por la inmensidad oceánica, hasta el viejo continente. La crónica nos hace recuerdo un poco a ese famoso Brindis del Bohemio, poesía de Guillermo Aguirre y Fierro, aunque, lógicamente, no tiene las mismas características, pero en ella están registradas las palabras, en los brindis de despedida, de los amigos de Arguedas que concurrieron al ágape de mantel largo. Crónica del ágape. Pero, de todas maneras, es una pieza literaria que merece ser incorporada en la rica historia de este diario paceño. Leamos. Anoche tuvo lugar el banquete de despedida ofrecido al señor Alcides Arguedas por sus colegas de prensa, así como sus amigos en doctrinas e ideales. A pesar de que toda despedida es triste, la nota entusiasta de la juventud sobresalió chispeante y espiritual. Asistieron los señores Alcides Arguedas, José Carrasco, Rosendo Villalobos, Arturo Molina C., José M. Suárez, Nataniel Murguía, Aurelio Gamarra, José Luis Tejada, Armando Chirveches, Abel Alarcón, Fabián Vaca Chávez, Rosendo Echazú, Juan F. Bedregal, Roberto Zapata y Agapito Medina.
A la hora del champán ofreció la manifestación el senador Carrasco con el siguiente discurso. Señores, cumplo un grato deber al dedicar esta manifestación de cariño al amigo Arguedas, en nombre del grupo que ha trabajado con él un largo periodo en la difícil tarea del diarismo. No es fácil interpretar los variados sentimientos de colegas que tienen tan distintas fisonomías intelectuales, pero tengo seguridad de no equivocarme al afirmar que Arguedas ha sido y será el Benjamín del grupo a que tenemos la honra de pertenecer. Se comprende cuán intenso es nuestro dolor al separarnos de él y cuán grande es el vacío que deja en nuestras filas, pero al lado de este legítimo y natural sentimiento colocamos la reflexión para felicitarnos de que el más viril de nuestros compañeros trasmonta los mares para recoger en la vieja Europa los adelantos de la ciencia y aplicarlos a su país en provecho general. Arguedas se despide de su patria con la amargura que se nota en su último artículo. Arguedas ve que no se le comprende y está en la verdad. La juventud para surgir tiene dificultades insuperables, el choque de las pasiones avasalla en sociedades todavía limitadas, y con toda exactitud se puede repetir aquí las palabras del Mesías: nadie es profeta en su país. Arguedas ha luchado con heroísmo contra las malas costumbres y ha cosechado amarguras. Esa es la suerte del periodista. Pero es justo quejarse. Cuando se tiene el valor de sostener un diario, es preciso comprender que se ejerce un apostolado, y sabéis, señores, que no hay apóstol que no sea mártir. Me dirijo a un valiente y distinguidos grupo de intelectuales, conozco el patriotismo que les anima y comprendo que al incitarlos a la lucha en el sendero de las buenas ideas, hago un bien a la patria, porque si los buenos elementos han de tomar el cómodo pero criminal recurso del egoísmo, Bolivia sufrirá las veleidades de la demagogia, siempre lista a desviar sus destinos para producirle dolorosas disgregaciones. Dispensad, señores, si aprovecho esta oportunidad para lanzarlos al combate y recomendarles constancia en la noble tarea del periodismo por amargos que sean sus inconvenientes. Reconozco en Arguedas esa constancia en la lucha y me felicito ver en todos los jóvenes de esta agrupación igual entusiasmo para hacer triunfar sus nobles ideales. Arguedas, sin embargo de todo, lleva una huella profunda de tristeza. Deja su patria despedirse, piensa fijamente en el día que volverá a luchar con sus antiguos camaradas y compartir sus glorias y sus derrotas. Pero, al cabo de un lustro, ¿acaso contamos con vivir como ahora reunidos? ¿Quién escruta el destino? No obstante, asistimos a la evolución más radical de la República. En un lustro la paz será el núcleo intelectual de Bolivia. Realizando la unión nacional por medio de los rieles, reunirá aquí a todos los que quieran servir a su patria desinteresadamente. Nosotros, apegados a nuestras breñas, preferiremos a Bolivia, antes que a otros centros por hermosos que sean, y entonces creo, señores, podemos confiar que a la vuelta de Arguedas nos reuniremos también a festejar su regreso a esta patria, que si le da amarguras tiene en su corazón el lugar más preferente. Voy a concluir recomendando al amigo Arguedas, no olvide a sus colegas de Bolivia, a sus compañeros de la paz. Que su cariño sea más intenso en medio del bullicio europeo. Que sus afectos y sus amores no se resfríen con los placeres convencionales, y que no olvide que aquí, en la tierra de sus antepasados, existen corazones sinceros, afectos y amores puros que no se obtienen en ninguna parte. Lleve, pues, nuestro cariño y nuestros votos porque vuelva todo un estadista. Que vuelva así, él mismo, vinculado a nosotros, amando como ahora ama, honrado y patriota como ahora es. El señor Arguedas, muy emocionado, contestó con el discurso que sigue. Señores, ya habéis oído al maestro.
El compañero que os deja se va triste, no huyendo de la lucha y a refugiarse en el tibio seno de sociedades cruelmente refinadas, sino a pelear y a conquistarse sitio entre la falange que aspira a pensar y la cual, para vencer, no tiene que doblegarse ante conveniencias o ante ídolos. Querría el quedarse entre vosotros para trabajar en pro del país, de este país tan amado por lo mismo que pobre, pero él cree que también se le puede servir lejos, allí donde se mira más fríamente, con desapasionados ojos. Querría el compartir con todos vosotros, amigos de redacción, compañeros por el pensar, de vuestras fatigas, desfallecimientos y satisfacciones, pero se les puede sufrir y gustar lejos, donde se está solo y se siente frío dentro del pecho. Os deja pues, pero para volveros a encontrar siempre unidos, siempre trabajando y siempre agrupados en torno del que con enseñanzas y consejos supo prestarnos bríos para desdeñar nublados de injusticias y tendernos la mano para salvar charcos de suciedad. Sed unidos, sed honrados y sed altivos y entonces, en la brega, sabréis vencer cansados. Y si sois vencidos, ¿qué importa? Habréis demostrado que tuvisteis intenciones de ser algo. Lo ha dicho un escritor, en los combates por el ideal tan grande es el que triunfa como el que cae. Los amigos. Armando Chirveches le dedicó cortas pero elocuentes frases, prometiéndole agrupar estos elementos intelectuales en un récord a París. Rosendo Villalobos, con las lágrimas en los ojos, habló de la patria, de sus encantos, de los deberes que impone y del amor que inspira. Nathaniel Murguía habló de los vínculos que unían a los jóvenes amantes de los buenos ideales y orgullosos de la comunidad en que él se encontraba, despidió al mejor de los compañeros, deseándole toda clase de felicidades. Pedregal hizo un discurso intencionalmente decadente que resultó bello por la ironía que encerraba. Abrazo de despedida. Después vino el abrazo de despedida, triste pero lleno de sinceridad. Cuán buenos y generosos son los jóvenes, era un grupo de buenos hermanos que se separaban materialmente, pero no en el afecto ni en el pensamiento. Fue el adiós de la partida de los buenos. Aunque podríamos continuar con varias notas sobre Palabras Libres y sus actores, creemos haber satisfecho el homenaje que nos propusimos brindar a los entonces jóvenes escritores y a su maestro, como lo llamaban al doctor José Carrasco Torrico, esperando que sirvan como un ejemplo a nuestras actuales generaciones. Fin. Nixon.